Buenos días, estimados participantes. El día de hoy analizaremos la unidad uno de el curso Motivación Emprendedora. La unidad uno nace con la pregunta de qué es el fenómeno del emprendimiento y cuándo específicamente se origina. Nosotros definimos o conocemos actualmente la palabra emprendedurismo después de sufrir diversas modificaciones en el contenido del concepto en sí. Y obviamente no es una tarea muy sencilla el tema de conceptualizar lo que es emprendimiento en sí, ya que obviamente abarca un sinfín o un mundo súper amplio de diversas acciones que una persona debe considerar o debe tener en cuenta a la hora de iniciar como emprendedor. Entonces, es importante que podamos visualizar más o menos de dónde nace el concepto y cómo fue evolucionando. Básicamente, el emprendimiento, según la Real Academia, es la acción o el efecto de emprender, ¿sí? O la cualidad de una persona en específico. Al hablar de una aproximación más cercana a lo que hoy en día abarca el emprendedurismo o el inicio de un emprendimiento, nace en la Universidad de Miami, en Ohio, con una definición de el proceso de identificar, desarrollar y dar una visión que puede ser una idea novedosa, una oportunidad o simplemente una mejor manera de hacer las cosas, cuyo resultado final es la creación de una nueva empresa, justamente formada bajo condiciones de riesgo y considerable incertidumbre. Desde luego, cuando nosotros apuntamos a la creación de un emprendimiento, tenemos un sinfín de oportunidades, se nos abren una diversidad de caminos que nos orientan a nosotros hacia determinados objetivos que tenemos, obviamente, como personas y como profesionales. Actualmente estamos visualizando que muchas personas ingresan al mundo emprendedor, ¿sí? Quizás sin tener, podríamos decir, una base sólida o un conocimiento pormenorizado del área en el cual emprenden, sino que básicamente buscan oportunidades o encuentran oportunidades dentro del mercado y trabajan sobre ellas en busca de ese emprendimiento que obviamente le genere los beneficios que él desea para mejorar desde luego su calidad de vida, porque todos emprendemos en busca de una mejora de la calidad de vida, en busca de mejores oportunidades que nos puedan llevar a nosotros a concretar obviamente los sueños que tenemos, ¿sí? Entonces, este concepto genérico, obviamente, nos lleva también a replantear o a buscar un concepto de qué es básicamente o cómo nace esa iniciativa emprendedora. Bueno, y justamente esa iniciativa emprendedora debe nacer justamente en la innovación, en el desarrollo económico, social, en la competitividad, ¿sí? Y eso se traduce en un factor de innovación. Yo debo buscar emprendimientos que necesariamente contemplen la innovación no solamente en el producto, sino también en el proceso, sino también en la organización, ¿sí? En la gestión que voy a tener dentro de ese emprendimiento. Entonces, ya visualizo el campo de la innovación como un concepto completo y no como algo cerrado o algo, podríamos decir, muy estructurado, enmarcado dentro de algo, ¿sí? Si no abrimos un concepto de innovación mucho más profundo, ¿sí? Entonces, necesariamente esa persona para montar una empresa o montar un negocio, necesariamente se va a arriesgar y en ello necesariamente debe incluir la innovación como factor determinante para la proyección de ese emprendimiento, ¿sí? Entonces, básicamente nosotros como sociedad hemos evolucionado
hemos enmarcado mucho más a lo que sería el concepto del emprender en los últimos años y obviamente los diferentes países ya empiezan a contemplar como una política pública el emprender, ¿sí? Entonces, obviamente la población ya cambia, la percepción ya aumenta sus rasgos emprendedores que le pueden llegar a solventar a esa persona, ¿sí? Le pueden llegar a generar un autoempleo que les permita o que se traduzcan, obviamente, también en beneficios. eh, para el país, así como para, obviamente, el emprendedor de forma individual, también a la familia que se encuentra detrás, a las personas con las que este emprendedor trabaja. Entonces, es de radical importancia que nosotros podamos visualizar, podamos comprender la amplitud y podamos saber que siendo emprendedores, obviamente también somos parte de esa estructura económica que tiene un país, ¿sí? Entonces el espíritu emprendedor se inculca, se trabaja, muchas veces me dicen, profe, pero los emprendedores nacen o se hacen. Bueno, para darles una respuesta de acuerdo a la cantidad de años que llevo trabajando con emprendedores, les puedo decir que todo se trabaja, que nada, quizás podamos traer algunas características, pero no nacemos estructurados a no evolucionar, ¿sí? Sino es todo lo contrario. Nacemos obviamente con la posibilidad de poder evolucionar, de poder cambiar la perspectiva, de poder vincularnos con personas, de crecer y obviamente también de desarrollarnos y de adquirir ese espíritu emprendedor, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros también podamos inculcar eso, ¿sí? En nuestros sobrinos, las personas que tienen hijos, sus hijos, ¿sí? O en quien nos toque o con quien nos toque trabajar. Los emprendimientos nacen a veces en reuniones de amigos, en reuniones con familia, nacen a veces en, como suelo explicar también, nacen en la visualización de un video, pueden nacer también en en algún curso de capacitación que estén desarrollando, o sea, obviamente eso depende mucho de la visión que nosotros tengamos, por eso es importante siempre estar abiertos a adquirir nuevos conocimientos y que eso obviamente se pueda traducir también en emprendimientos mucho más adelante, ¿sí? Entonces, es de vital importancia que la sociedad evolucione a una sociedad con espíritu emprendedor, ¿sí? Ya una sociedad que visualice innovación, que visualice oportunidades, que no se encuentre cerrada, que asuma riesgos, ¿sí? Porque obviamente eso puede llevar a que la persona pueda solidificar su emprendimiento y pueda, desde luego, lograr lo que todo emprendedor sueña con el autoempleo y la posibilidad también de poder generar fuentes de trabajo a otras personas en nuestros emprendimientos, ¿sí? Entonces, esta sociedad con espíritu emprendedor nace recién a partir de los 90 y actualmente obviamente estamos ya mucho más inmersos en ese mundo, ¿sí? Del emprendedurismo en sí. El auge que experimenta justamente esa cultura emprendedora en todos los países hace posible que empiece a existir y a publicarse estudios acerca de los fenómenos, acerca de este fenómeno que es justamente la aparición de los emprendimientos, ¿sí? Y obviamente también esto hace que el gobierno deba necesariamente visualizar lo referente a los emprendimientos que van naciendo. Y allí es donde se crea específicamente un observatorio global sobre lo que sería la actividad emprendedora, ¿sí? Nace allí la importancia de que nosotros podamos visualizar los emprendimientos
desde algo un poquitito diferente, ¿sí? De que podamos verlo desde una perspectiva un tanto más abierta, un tanto más inclusiva también, es decir, de visualizar cómo están otros países, cómo podemos quizás nosotros mejorar, en qué ámbitos estamos más fuertes, en qué ámbitos necesitamos un empuje, entre otras, ¿sí? Entonces, justamente este modelo global o este modelo global lo que busca es justamente determinar la tasa de actividad emprendedora que existen en los diferentes países del mundo. Es por ello que dentro del curso ustedes tienen información justamente en la unidad uno referente específicamente a lo que sería el monitoreo global del emprendedurismo. Y justamente ese modelo GEN remarca que el emprendimiento está compuesto por actitudes, actividades y también aspiraciones personales, ¿sí? Que están directa o indirectamente involucradas en las actividades emprendedoras, ¿sí? Y este informe mundial que sale, ¿sí? Sobre la situación o el monitoreo de los emprendimientos a nivel mundial, lo que busca o el esfuerzo que hace, o el esfuerzo más grande a nivel mundial que realiza, es la medición del emprendimiento y por sobre todo también la identificación de los factores que no solamente a nivel institucional, sino también a nivel cultural, normativo y de políticas públicas determinan el nivel de la actividad emprendedora. Entonces, es importante dimensionar sobre todo las características que obviamente tiene los emprendimientos y cómo específicamente ello puede llegar a influir directa o indirectamente en nuestros emprendimientos. Entonces es importante que ustedes puedan visualizar, puedan comprender también la amplitud de esto y que por sobre todo también eh, Paraguay en algún momento pueda ser parte también del ranking y pueda sobre todo visualizarse. Qué herramientas tienen los emprendedores y cómo pueden mejorar a lo largo del tiempo, ¿verdad? Es importante mencionar que actualmente el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social crea la Dirección de Emprendedurismo, crea también el Centro de Entrenamiento del Emprendedor como parte de una política pública direccionada al sector emprendedor. Ustedes dentro del centro tienen la posibilidad, obviamente, de acceder a los servicios, por ejemplo, de branding e imagen corporativa. Tienen la posibilidad también de acceder a lo referente a habilitaciones del RUC. También tienen la posibilidad de acceder a cursos de capacitación que permiten que esos emprendimientos que ustedes están teniendo en marcha puedan podríamos decirle, despegar de una manera segura y obviamente eso se traduzca en beneficios para todos, ¿sí? Entonces, básicamente lo que se crea o lo que se busca con todo esto, con establecer mecanismos en materia laboral, innovación, desarrollo de formación y financiación, es que se puedan generar nuevas empresas y al generarse nuevas empresas, se puedan generar también nuevos empleos. Y justamente cada país debe buscar o debe marcar su política, por ejemplo, formativa o todo lo que refiere a los cursos de capacitación dirigidos, por ejemplo, a emprendedores o facilitar también líneas de créditos que nos permitan acceder de una forma más fácil al mercado financiero y que a través de ello obviamente se pueda traducir en algo de impacto para nuestros emprendimientos, ¿verdad? Entonces, la idea es traducir todo eso y enmarcar dentro de una política pública que nos permita despegar, ¿sí? Entonces, como emprendedores debemos ser, siempre digo, muy curiosos de lo que está dentro del mercado, de toda la visión que tenemos,
de la amplitud de oportunidades que tenemos actualmente con el Internet. El Internet nos abre millones de puertas que quizás anteriormente no teníamos. Entonces, es importante visualizar, es importante estructurar y por sobre todo también es importante conocer cómo funciona y cómo nosotros podemos específicamente llegar al despegue de esos emprendimientos utilizando las herramientas que tenemos a disposición. El Internet es, como les decía, una base fundamental eh, de despegue de los emprendimientos, también los diferentes cursos, las diferentes estrategias de capacitación que nacen, asimismo también las oportunidades que tenemos actualmente de interconectar con personas que obviamente se traducen también en oportunidades de negocios para nosotros. ¿Sí? Entonces, lo que se debe apostar es justamente ampliar ese tejido empresarial con empresas innovadoras que tengan obviamente un carácter también tecnológico. Obviamente, si el país con una base tecnológica obsoleta no va a poder ser competitivo ante el resto de las naciones, y obviamente eso también les va a dar o se va a traducir en un escaso desarrollo empresarial. Entonces, es importante que nosotros podamos fortalecer nuestro tejido empresarial, que eso se traduzca, obviamente, en la mayor generación de empleos, que podamos utilizar toda la estructura, no solamente gubernamental, sino toda la estructura empresarial para que nuestro emprendimiento pueda despegar. Tenemos la posibilidad, obviamente, de hacer conexión entre empresas, de buscar tecnologías, ¿sí? Que puedan ayudarnos a fomentar los emprendimientos que tenemos, ¿sí? También es importante el fomento de la exportación dentro de las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque esta exportación le permite también a la empresa, obviamente, obtener ya no guaraníes, sino obtener dólares, y eso obviamente se traduce quizás en una ganancia más significativa para esa empresa que le permite un despegue mayor, ¿verdad? Entonces es también un punto a considerar y un punto a tener en cuenta, ¿sí? También es importante considerar y tener en cuenta todo lo que hace al nacimiento de un emprendimiento, ¿sí? A cómo nace, a en qué se puede llegar a traducir ese emprendimiento y cómo se forma, ¿sí? Entonces, por eso es importante conocer cómo debo iniciar una empresa, debo tener un RUC, debo tener una imagen corporativa, ¿sí? Debo identificar correctamente el mercado al cual voy a dirigir, debo informarme, debo solicitar ayuda a otros emprendedores que han iniciado. Yo sé que en ocasiones es muy difícil obtener información si esa persona se da cuenta que quizás podemos ser parte de esa competencia, entonces una forma de incursionar es comprando de otros emprendedores, poder conocer cuál es el mercado, cómo ellos se dirigen, qué estrategias utilizan, por ejemplo, dentro de ese manejo. Entonces, es importante que eso podamos considerar y podamos también tener en cuenta, ¿sí? Em, Nosotros como país hemos sido parte de la reunión anual que se lleva adelante dentro de lo que serían los emprendimientos en particular, ¿sí? Y queremos muchas veces conocer también cómo fue que Paraguay incursionó y qué fueron los factores a considerar y a tener en cuenta. Bueno, esto se llevó a cabo en el 2020 entre el 1 y el 4 de marzo en Miami, Florida, Estados Unidos. Y justamente fue el ingeniero Edgar Colmán como parte de la Dirección Nacional de Emprendedurismo y el señor Juan Paredes como parte de lo que sería el Ministerio de Industria y Comercio, en este caso como desarrollo e innovación, ¿sí? Como parte del Directorio de Desarrollo e Innovación del Ministerio de Industria y Comercio. Entonces es importante considerar y es importante tener en cuenta que ya somos parte hasta cierto punto
y que es importante que seamos totalmente o que podamos llegar a estar totalmente inmersos dentro de lo que sería específicamente este estudio, porque nos va a permitir saber también en qué punto estamos, ¿sí? Em, entonces, justamente en la edición que ya estaría por lanzarse, somos parte ya nosotros también de esos estudios, entonces es importante también visualizar cómo vamos a llevarnos o cómo vamos a poder impulsar esos emprendimientos que están naciendo actualmente, ¿sí? Entonces es importante que el país pueda motivar el empleo, pueda motivar la innovación a través de políticas públicas que nos permitan a nosotros salir y poder despegar de la crisis que se está dando y sobre todo también posterior a la pandemia. Pero nosotros debemos formarnos o debemos ser siempre creativos, buscar innovación, trabajar en nuestra personalidad, trabajar en la actitud en la que tenemos como para desarrollarnos dentro de ese mundo emprendedor. No existe una edad para iniciar un emprendimiento, sino que siempre es un buen momento para emprender. De este modo cerramos la clase del día y espero haya sido muy provechoso para todos. Disponen del material como para seguir leyendo. Hasta un próximo encuentro. Excelente resto de jornada para todos.